El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Muy buenas tardes. ¿Cómo están mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Un saludo muy cordial para todos. Que las bendiciones de nuestro Dios estén siempre presentes en cada uno de ustedes. Este es su programa de estudios bíblicos, Volviendo a las Sendas Antiguas. Una hora de estudio en donde nuestro único propósito es estudiar la palabra de Dios en su verdadero contexto, porque aquí no estamos tratando de defender lo indefendible, no estamos tratando de defender a nada, únicamente ponemos la palabra de Dios, aunque eso signifique en muchas ocasiones que la palabra de Dios dice cosas que lastima nuestro ego, nuestro yo, nuestras costumbres, pero la palabra de Dios es lo más importante. Entonces, por esa razón, vamos poco a poco desarrollando cada uno de los temas, conectando versículos tras versículos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Lamentablemente a veces tenemos que contradecir algunas interpretaciones, pero de eso se trata, de que entendamos la palabra de Dios en su verdadero contexto. Leer o decir que hemos leído la Biblia no significa que la hayamos entendido. El entendimiento no es algo personal nuestro, sino que es algo que el Espíritu Santo da. Es algo que Dios revela por medio de su Santo Espíritu. Si el Espíritu de Dios no nos está revelando el contexto de la palabra de Dios, nuestro entendimiento se desvía. Por esa razón es que hay muchas opiniones y teorías bíblicas. Pero antes de continuar, vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios nos ayude en el estudio de la palabra de esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, te suplicamos, perdones nuestros pecados y además nos ayudes a estudiar la palabra de Dios. Dos cosas queremos nada más: que ilumines nuestro entendimiento, nuestra mente, que grabes tu palabra en nuestro corazón y que tu nombre sea glorificado. Alcanzados esos propósitos, Señor, te damos las gracias y quédate con nosotros y en cada uno de todo aquel que está presente y que está detrás de las pantallas, para que tu nombre sea glorificado en cada mente y en cada corazón en que llegue esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el programa de hoy vamos a comenzar una serie de estudios en torno a los dos pactos y las dos leyes.
De hecho, nuestro tema de hoy se titula Los dos pactos y las dos leyes. Muchos aseguran que el antiguo pacto era para los judíos del Antiguo Testamento y el nuevo pacto es para la iglesia del Nuevo Testamento. A medida vayamos avanzando en una serie de estudios que va a durar varios sábados, usted y yo nos vamos a dar cuenta si eso es verdad o si es una falsa interpretación. La Biblia, el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos va a ir revelando y nosotros nos vamos a poder dar cuenta si esa manera de creer en que nos han enseñado es la correcta o si necesitamos cambiar algo. Tenemos que tener un corazón, una mente abierta, un corazón listo, un corazón preparado para aceptar la voluntad de Dios, aunque eso signifique vaya en contra de la forma en que nosotros creemos y acostumbramos a hacer las cosas. Realmente no voy a ser yo quien desmienta eso, sino el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Dicho esto, y conscientes de lo que estamos haciendo, vamos a continuar. Tal y como hemos estudiado en temas anteriores, el santuario terrenal que construyó Moisés en el desierto era una copia en miniatura del original que está en el cielo. Lo hemos repetido vez tras vez, tema tras tema. Por eso el Señor le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 20, versículo 40. Le dijo, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El tabernáculo, junto con todos sus muebles, sus utensilios, sus ceremonias, sus rituales que los sacerdotes celebraban, las fiestas, todo era una ilustración de lo que Cristo haría en el tabernáculo celestial, en su ministerio como sacerdote y como sumo sacerdote dentro del plan de salvación. Ahora, el tabernáculo del desierto que construyó Moisés era a manera de carpa, algo provisional que el pueblo podía montar y desmontar para llevarlo, para transportarlo, cambiarlo de lugar a medida que avanzaban en su peregrinación por el desierto. Después llegaron a la tierra prometida, entraron a la tierra de Canaán. Ya con el tiempo, el rey Salomón lo convirtió ya no en una carpa, ya no en algo provisional, sino que construyó un edificio. Pero aunque era un edificio con una mejor estructura, seguía conservando su diseño original, es decir, que tenía su atrio, su lugar santo, su lugar santísimo, y todos sus muebles y todos sus utensilios eran exactamente como Dios le había ordenado a Moisés y como Moisés había mandado al pueblo. El arca del pacto, en donde habitaba la presencia de Dios, seguía siendo la misma. Los rituales de los sacrificios, junto con sus ofrendas, seguían siendo las mismas. Las fiestas ceremoniales que celebraba el pueblo cada año, seguían celebrándose de la misma manera como las enseñó Moisés. Solo había cambiado la estructura del edificio. Ahora, de todo esto, dice Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que todo aquello prefiguraba
todo en torno a Cristo. Lo que significa que ese sistema o método de sacrificios para perdonar los pecados del pueblo tendría un tiempo limitado de utilidad. O sea, que una vez que Cristo viniera y fuera sacrificado en la cruz, todo lo anterior se volvería obsoleto y ya no serviría más, porque todo eso era únicamente sombra del verdadero plan de salvación que es el ministerio de Jesucristo. Ahora, ¿en qué momento, fíjese bien, en qué momento todo ese tabernáculo y todo ese sistema pierde su valor y se vuelve obsoleto? Esa es una muy buena pregunta que muchas veces nos cuesta responder. ¿En qué momento pierde su valor? ¿En qué momento se vuelve obsoleto? Eso es lo que vamos a estudiar hoy, a partir de hoy, y vamos a continuar el próximo sábado. No sé si se recuerdan que en la última serie que estudiamos, en noviembre y parte de diciembre, se titulaba El santuario terrenal y celestial y las 2300 tardes y mañanas. Ese era el tema. Está la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. En esa serie estudiamos también la profecía de las 70 semanas. Vamos a leer nuevamente en Daniel 9:24 para agarrar bien el hilo de lo que queremos estudiar hoy y de lo que vamos a seguir estudiando en los próximos programas. Este es nada más el principio, no significa que vamos a estudiar lo mismo. Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir el santo de los santos. Esto es lo que dice el ángel Gabriel, lo que le dijo el ángel Gabriel al profeta Daniel, explicándole la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Y sigue diciendo, versículo 25, mire usted: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Si multiplicamos 69 semanas por 7, nos da 483 días. Pero como son semanas de años, significa que serían 483 años. Esos 483 años comenzaron a contar desde el año 457 a.C., cuando el rey Artajerjes dio la orden de restaurar a Jerusalén, según lo explica Esdras en el capítulo 7, desde el versículo 11 hasta el versículo 28. Usted puede leer toda la historia de lo que ahí se narra y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Yo no se lo leo porque ya lo leímos en el programa anterior y necesitamos avanzar. Desde el año 457 a.C., nos lleva hasta el año 27 después de Cristo, año en que Cristo aparece en escena. En el libro de Marcos 1:15 están registradas las palabras de Jesús cuando dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿De cuál tiempo está Jesús hablando?
refiriéndose a este periodo de tiempo que el ángel Gabriel le había explicado al profeta, de estos 483 años que acabamos nosotros de calcular. A ese tiempo se refiere Jesús. Ahora volvamos a Daniel, capítulo 9, versículo 26, para seguir avanzando. Y dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, iban a pasar primero 7, después 62. Después de esas 62, que ya suman 69, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Sabemos, porque esto lo sabemos porque ya lo estudiamos, que Jesús fue crucificado en la primavera del año 31. Durante la fiesta de la Pascua, exactamente 3 años y medio después de que fue bautizado, exactamente 3 años y medio después de que habían concluido, el tiempo de los 483 años había concluido. Y sigue diciendo, versículo 26 de Daniel 9, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá, Daniel 9:26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Antes de explicar esta parte, permítame explicarles primero el versículo 27. Mire, y por favor présteme su atención, que esto es muy importante. Estamos en la última semana de 70 que están determinadas para Israel, de las 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años. Dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. Aquí Jesús está haciendo la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y el antiguo pacto está quedando sin efecto, está quedando sin validez. Y sigue diciendo, versículo 27. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A esto exactamente se refiere Colosenses 2:17, cuando dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo anterior, las prácticas del tabernáculo, en ese momento están dejando de ser historia, están quedando en el pasado, perdiendo su validez, son obsoletas, porque Cristo está haciendo la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Ahora, ¿qué sucedió justo en el momento cuando Cristo murió en la cruz? Jesucristo, en el instante en que Él aspiró su último aliento. Leamos en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, es decir, murió. Y he aquí, versículo 51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué el velo del templo se rasgó de arriba a abajo? ¿Por qué no se rasgó de abajo hacia arriba? Muy sencillo. Simple y sencillamente porque quien lo rasgó no fue ningún hombre, sino Dios. Ahora, ¿qué representa eso? De que el velo del templo se rasgó. Fíjese bien, el Señor le había dicho a Moisés en el libro de Levíticos capítulo 16, versículo 2,
le dijo: di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Cuál velo? Pues ese mismo que se rasgó con la muerte de Jesús. Y sigue diciendo: delante, detrás del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué? ¿O por qué? Para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es decir, que una vez al año, durante la fiesta de expiación, día en que se purificaba el santuario, era el único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santo en donde estaba el arca del pacto y la presencia de Dios. No en cualquier momento, solo era una vez al año, un día durante la ceremonia del día de expiación que él podía hacer esto. Y para poder entrar ese día, el sumo sacerdote tenía que purificarse durante 7 días, confesar sus pecados, él y su familia, y ofrecer sacrificio para el perdón de sus pecados, de él y de su familia. Todo esto era bien delicado. Y el sacerdote, o sea, el sumo sacerdote, tenía que poner especial cuidado en todo esto. Porque de no ser así, él podía ser fulminado y morir al entrar al lugar santo, a la presencia de Dios. La gloria de Dios que estaba en ese lugar podía matarlo si no se purificaba. Por eso es que el velo del templo que separaba al lugar santo del lugar santísimo tenía que mantenerse cerrado en todo tiempo y nadie podía ni tan siquiera asomarse, porque allí mismo estaba la presencia de Dios. Entonces, fíjese bien, Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que cuando Cristo muere, justo en el momento de su muerte, el santuario terrenal se vuelve obsoleto. El antiguo pacto pierde su validez. ¿Por qué? Porque con la muerte de Jesús en la cruz, todo aquello pierde su valor. Ya no es necesario sacrificar más corderitos. Todo se vuelve obsoleto porque el antiguo pacto en ese momento ha culminado. La presencia de Dios, que antes estaba en el lugar santísimo, razón por la cual no se podía traspasar la cortina que separaba, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, la gloria de Dios, al momento de que Cristo muere, la gloria de Dios se levanta de ese lugar y ya no está más allí en ese lugar. Por eso es que la cortina del velo se abre y ahora ya cualquiera puede entrar y nada pasa. La presencia de Dios abandona ese lugar, la gloria de Dios sale del lugar santísimo y la prueba es que el velo se rompió de arriba a abajo. Aquel lugar santísimo en el que nadie podía entrar sin purificarse, porque si no, moría. Ahora ya no había problema. Ahora el Señor rasga el velo de arriba a abajo y ahora ya no pasa nada. En ese momento se vuelve obsoleto al romperse el velo. Todo eso queda en el pasado. Ya no era necesario seguir sacrificando machos cabrillos, corderitos, ningún tipo de animal para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había sido sacrificado. Los judíos piadosos,
fíjese bien, los judíos piadosos que estudiaban las Escrituras de buena voluntad, supieron distinguir y supieron entender todos estos acontecimientos. Y si no, ¿cómo creen que Juan el Bautista reconoció al Mesías? Él sabía y conocía su misión. Por eso decía en Lucas 3:16, yo a la verdad, decía, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué Juan el Bautista dijo eso? Porque él conocía su misión. ¿Y por qué conocía su misión? Porque él estudiaba la palabra de Dios, conocía todas estas profecías desde que el ángel se las había dado allá en Babilonia a Daniel. ¿Por qué creen ustedes que Simeón iba todos los días al templo a esperar al Mesías? ¿Cómo sabía él que tenía que llegar en sus días? La palabra de Dios dice que el Espíritu le había prometido que no vería la muerte sin antes conocer al Mesías. ¿Cómo sabía que tenía que llegar en sus días? Porque conocía las profecías de las 70 semanas. Daniel 9:24. Esta es la profecía de tiempo que daba exactamente el tiempo en que Cristo había de nacer y había de morir. Ahí está en su pantalla. En el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 28, se registra otro ejemplo. Mire usted, San Lucas 19, 28, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Fíjese bien. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, o sea, un burrito, en el cual ningún hombre ha montado jamás. O sea, que este animalito era un animalito que no estaba domesticado. Y ustedes saben, los que trabajan en el campo con animales que saben montar caballo, saben que estos animales, si no han sido domesticados, no se dejan montar a nadie. Este animalito no había sido domesticado, y menos si se trataba de un burrito. Y dice el versículo 31, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron pues los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños, o sea, cuando desataban el burrito, sus dueños les dijeron, hey, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. ¿Ustedes creen que eso era casualidad? No, era gente que conocía las profecías y sabían lo que estaba sucediendo. Era gente que había estudiado la Biblia del Antiguo Testamento y conocían, sabían distinguir las señales proféticas que el profeta Daniel había dado. Habían contado el tiempo y le habían dado seguimiento. Pero, ¿cómo el Señor sabía
la falta de conocimiento de su pueblo, advirtió y dijo al ángel, el profeta Daniel. Mire lo que le dijo, Daniel 9:26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora ponga atención a esto. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad otra vez. Ya la ciudad había sido destruida 2 veces. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Mire usted. Vamos a ver cómo la historia registra este cumplimiento. No se olvide de ese versículo que acabamos de leer. Escúchelo bien, léalo bien, grábeselo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Ahora, aquí creo que cometí un error. Yo tenía que haberle dado esta información a producción. Yo copié de Wikipedia la historia que registra este cumplimiento. Vamos a una de las enciclopedias. Esta es una de las enciclopedias más famosas, la Wikipedia. Y dice, se los voy a leer. Dice, puede buscarlo usted. El sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana. Yo no sé si al seguir el texto producción me pueda buscar en el internet. Dice, el sitio de Jerusalén del año 70, mire, muy eficiente Josué, gracias Josué, fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judío-romana, que finalizó con la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro, como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos desde el año 66. La ciudad y su importante templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. ¿Y cuándo sucedió esto? En el año 70. ¿Qué fue lo que dijo el profeta, el profeta Daniel? En Daniel 9:26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Eso se cumplió en el año 70. Jesús muere en el año 31. 29 años más tarde se cumple lo que el profeta había dicho, lo que el ángel le había dicho al profeta. Sigamos leyendo lo que dice la enciclopedia. Mire, dice, la destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía y aparece en el arco de Tito, todavía en pie, o sea, en la estatua en Roma, donde se representa y se celebra el saqueo de Jerusalén y del templo. La destrucción del templo fue un acontecimiento importante para la historia y la tradición judía, conmemorado anualmente por los judíos durante el ayuno de Tisha. Es igualmente importante para la teología cristiana.
Este evento ha sido relatado en detalle por el dirigente judío que había entrado al servicio de los romanos y luego se convirtió en historiador, Flavio Josefo. O sea que si usted quiere conocer más sobre este tema, sobre esta historia, lea los escritos del historiador de Flavio Josefo en esa época y él le puede contar más. ¿Qué decía Daniel 9:26? Decía, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ahí la historia nos confirma. Y el santuario, o sea, el templo también fue destruido. Y su fin con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, que el templo nunca más va a poder ser construido. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque así está profetizado por el Señor. Y en segundo lugar, porque el Señor sabe que el día que los judíos logren reconstruir el templo, van a querer seguir sacrificando animales. Y eso sería una afrenta para el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque todo aquello ya se volvió obsoleto. Y volver a sacrificar animales sería una afrenta grave para querer anular el sacrificio de cruz en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora mire usted cómo termina diciendo Daniel 9:27. Después dice Daniel 9:27. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta el día de hoy, los judíos han luchado por reconstruir el templo y no lo han logrado. Y no podrán construirlo nunca más. ¿Por qué? Porque así está escrito. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. O sea, ¿hasta cuándo? Hasta cuando venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está el versículo en la pantalla. Es decir, que hasta que todo termine, por más que luchen, por más que intenten, por más que Estados Unidos los apoye, no lo van a poder construir. ¿Por qué? Porque este templo y todos sus rituales eran símbolos del antiguo pacto y todo eso no era más que una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso era parte del antiguo pacto. Y ahora estamos en un nuevo pacto. Yo no sé, se me apagó la computadora, Josué, el cronómetro, no sé cuánto tiempo me falta, no sé si me puedes avisar, por favor. Ok, Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 13, que por cierto, este capítulo se titula El mediador de un nuevo pacto. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aarón era sumo sacerdote del tabernáculo que construyó Moisés, pero aquí está hablando de Jesús en el tabernáculo celestial, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, y por lo cual es necesario que también o sea Jesús, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales.
todos como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrada en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En el próximo programa vamos a entrar más en detalle por qué es mejor pacto y cuáles son esas mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, en el próximo programa vamos a ver los defectos también, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo, o sea, para un segundo pacto, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes, fíjese bien, todo esto lo vamos a ver en el próximo programa, así que no se lo pierda. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Si los judíos hubieran entendido todas estas cosas, si hubieran recibido a Jesús como el Mesías que era, no hubiera sucedido lo que sucedió en el año 70, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Roma no hubiera destruido ni la ciudad, ni el pueblo, ni el templo, y se hubieran evitado toda esa destrucción. Y exactamente a esto se refería Jesús cuando lloró por Jerusalén, horas antes de entrar montado en un burrito. Mire, vamos a leerlo, no sé cuánto tiempo me quede realmente, ¿verdad? No tengo el reloj puesto. Lucas 19:41. Mire usted lo que dice. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Al decir Jesús estas palabras, es exactamente lo que la historia registra, lo que acabamos de leer en la enciclopedia.
en Wikipedia. Ahora, ¿por qué el primer pacto llegó a ser obsoleto y tuvo que ser hecho a un lado? Bueno, en primer lugar, ya leímos en Colosenses 2:17 que todo eso era sombra de lo que había de venir, pero que el cuerpo era de Cristo. Es decir, que aquel era solo una manera de profetizar sobre el ministerio de Cristo y el verdadero plan de salvación. Una vez cumplido ese tiempo y empezado Jesús a ejercer su ministerio, todo aquello era obsoleto. En Hebreos capítulo 8, versículo 7, dice de la siguiente manera, mire usted, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Esto nos hace pensar que el primer pacto tenía defectos y por lo tanto había que cambiarlo. Sin embargo, el santuario terrenal ciertamente no era defectuoso e imperfecto por su concepción, pues Dios mismo es quien lo había instituido. En realidad era perfecto en su forma y en su significado, pero era imperfecto y defectuoso a causa de los seres humanos imperfectos que trabajaban y cumplían su función en el santuario terrenal. Y a causa de los sacrificios imperfectos que finalmente no podían cumplir la función para la cual daban testimonio. Porque si bien es cierto, la sangre de los becerros sí limpiaban al pecador de su pecado, pero no podían cambiar la conciencia del pecador. Es decir, que la sangre de corderos y de machos cabríos no cumplían los verdaderos propósitos para la salvación y solo era una forma de anunciar que un día Jesús, que un día el verdadero Cordero de Dios iba a ser sacrificado y la única que en realidad podía limpiar el pecado es la sangre de Jesús. Por esta razón es que el antiguo pacto era defectuoso e imperfecto. Por eso es que Hebreos capítulo 8, versículo 7 dice, Hebreos 8, 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora, ¿por qué la sangre de Jesús era la única que podía limpiar el pecado? ¿Por qué la sangre de Jesús era la única que podía cambiar la conciencia del pecador? El libro de Hebreos nos da muchos versículos que nos dice por qué, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a leer algunos. Mire usted, Hebreos capítulo 2, versículo 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a hombres, por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos. En todo, Cristo murió siendo hombre, para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote en lo que a Dios se refiere. Es decir, que porque vivió entre nosotros y como uno de nosotros tiene la capacidad de comprendernos y por eso intercede por nosotros y por haber vivido la misma condición que uno de nosotros, pero sin haber pecado. Por eso es que su sangre, mire usted cómo termina diciendo el versículo. Versículo dice, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció, diciendo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Mire usted cómo lo dice también Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por esto es que el sacrificio de Jesús fue perfecto, porque siendo Dios, vivió como uno de nosotros en la tierra y estando en la misma condición como cualquiera de nosotros, como usted y como yo, se mantuvo sin pecado y así venció. Y esto es algo de lo que el sumo sacerdote Aarón y sus hijos no tenían. Se hacía necesario complementar con el sacrificio de los animales y aún así no podían eliminar el pecado. Se hacía necesario algo mejor. ¿Y qué mejor que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Se dan cuenta? En realidad el antiguo pacto no era imperfecto en su concepción, porque Dios lo había dado. Nada más que el propósito era únicamente anunciar aquel verdadero sacrificio que años más tarde Jesús iba a ser sacrificado en la cruz. Entonces, por eso es que todo ese sistema de sacrificios y pecados y las leyes sacerdotales que fueron obsoletas cuando Jesús comenzó su ministerio. Vamos, el próximo sábado, vamos a continuar con este tema. Por el momento lo vamos a dejar aquí. No sé cuánto tiempo tengo, no sé si ya me pasé del tiempo. Sin embargo, la próxima semana, el próximo sábado, a esta misma hora, vamos a continuar con este tema. Por favor, no se lo pierda porque está muy interesante y vamos a entender cada uno de los detalles por qué el nuevo pacto es mejor, con mejores promesas que el antiguo pacto. Gracias por su atención, gracias por haber estado pendiente de este programa, gracias por haber estudiado con nosotros. Que el Señor lo bendiga, les bendiga y los espero en un próximo programa. Hasta la próxima. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará
El sol de justicia está por salir, la mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados.